Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste en que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Instituto Bíblico Camino de Luz al aire. Sean todos bienvenidos. Y venimos hablando consecuentemente acerca de las doctrinas, tanto fundamentales como las generales. Hoy vamos a culminar de lo que es la doctrina general, las doctrinas generales. Hoy usted va a aprender un poco más acerca de qué son las doctrinas generales, su uso y cómo se dan en las diferentes dominaciones cristianas. Obviamente que iniciamos recordándoles qué es la doctrina general. ¿Qué es eso de doctrina general? Se puede decir que la doctrina general es la forma o el uso o la interpretación que se le da a la doctrina fundamental. ¿Oído? Porque habíamos dicho que las doctrinas fundamentales son aquellas verdades bíblicas que no pueden ser cambiantes, que no pueden ser variables, por decirlo así. La doctrina fundamental es aquella verdad bíblica. Ya nosotros sabemos que una doctrina es la salvación, la doctrina fundamental es el bautismo, etc. Pero la doctrina general viene a ser la forma o el uso que se le da a esa doctrina fundamental. ¿Oído esto? Porque la doctrina general es cambiante, es interpretativa en el tiempo. ¿Cómo así interpretativa, hermano Kevin? Así es, la doctrina general, había dicho, lo que hace es que varía, pero ¿por qué varía? La razón de por qué varía es porque en la doctrina fundamental se establece qué es cada cosa con relación a la palabra. Ahorita estaremos dando algunos ejemplos. Pero la doctrina general lo que busca en sí es resolver el cómo se aplica esa doctrina fundamental. Entonces ahí es donde esa es la razón por la que en el tiempo la doctrina general en ocasiones cambia, o la aplicación. ¿Por qué? Porque a medida de que va pasando el tiempo, la interpretación de cómo se puede hacer esto o aquello es lo que va cambiando a través de la cultura, a través del tiempo, a través de la vida de cada uno de los creyentes en los diferentes lugares de la tierra y del mundo entero. Así es. Hay algo importante para destacar, hermano Kevin, con relación a la doctrina general, es que la doctrina general, aunque tenga muchas interpretaciones o usos o formas que las iglesias puedan tener, no van a incurrir en herejía, ni mucho menos van a incurrir a que esa persona vaya a caer en una condenación o vaya a poner en duda o en juego su salvación. Oído, porque cuando nosotros hablamos de la doctrina fundamental, si hay de pronto cierta interpretación que errónea, podemos caer en una herejía, y ya sabemos que una herejía nos puede llevar a perder la salvación. Podemos estar fallando en lo que es la doctrina, o sea, es un estado grave cuando nosotros fallamos en lo que es la doctrina fundamental. Pero en la doctrina general podemos tener discrepancias, disparidades, podemos tener diferencias, pero estas diferencias no van a poner en juego nuestra salvación, ni mucho menos, creo, Kevin, que nuestra vida de santidad. Y para eso, en medio de la transmisión, de lo que estamos transmitiendo, de lo que estamos enseñando, usted puede escribir en los comentarios, comentarnos, porque ya le acabamos de dar lo que entendemos de forma conceptual, lo que es teoría fundamental y teoría general. Y vamos a dar ahora algunos ejemplos. Pero sabemos que esto en la práctica a veces surgen ciertas preguntas, y para eso queremos abrir, digamos que la opción de que usted pueda escribir en los comentarios
a cualquier duda que usted tenga con relación al tema, y con gusto y con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo podremos contestarle. Bueno, entonces vamos a tener el primer ejemplo, vamos a dar el primer ejemplo de doctrina general. Así que, hermano Kevin. Así es. Bueno, nosotros vamos a tomar 4 ejemplos, y con el favor de Dios nos alcanza a dar, nos da tiempo de dar los 4. Vamos a iniciar, como ya dijo nuestro hermano Marlon, con el ejemplo del bautismo, y vamos a empezar primero dando la doctrina fundamental, y obviamente esa es la que siempre va a tener soporte bíblico. Esa Amén. es la que no va a cambiar. Ahí está en la Biblia, y para eso quiero que leamos el libro de Mateo, capítulo 28, versículo del 19 al 20. Voy a volver a repetir para los hermanos que apuntan. Mateo capítulo 18, versículo 19 al 20. Gloria a Dios, dice. Y mira lo que dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Verso 20. E enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ok, entonces mire que ya aquí hay un mandato. Es un mandato donde claramente nuestro Señor Jesucristo nos manda, bueno, en primera persona, a los discípulos, a los futuros apóstoles, a que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la doctrina fundamental con el bautismo tiene que ver a que nosotros tenemos que predicar la palabra para que esas personas sean entregando su vida a Cristo. ¿Y cómo se demuestra que han entregado su vida a Cristo? Por medio del bautismo. Una analogía bastante sencilla es, por ejemplo, el anillo de matrimonio. Yo puedo estar comprometido con una persona, pero lo que realmente muestra que estoy casado y que sí estoy comprometido es el matrimonio mismo, que se representa por un anillo de compromiso o de matrimonio, pues junto con todos los papeles y la parte legal que eso conlleva. De esa misma forma, el creyente muestra que está realmente convertido y que quiere seguir a Cristo por medio del bautismo. El bautismo es una muestra visible de lo que la persona internamente ya ha decidido, y es seguir a Cristo. Entonces, no nos vamos a adentrar en la parte de la doctrina fundamental, porque ya eso lo sabemos. A grosso modo, esto es lo que es el bautismo como doctrina fundamental. Pero ahora, este bautismo como doctrina fundamental en la doctrina general tiene varias aplicaciones. Entonces, Cristo nos manda a bautizar, pero ahora hay que responder el cómo se va a bautizar. Y es allí donde surge la doctrina general, y es allí donde surgen diferencias en cuanto a la interpretación de cómo bautizar. Entonces, el primer ejemplo, y es el más común y es el más tradicional, el que usan los hermanos, es el bautismo por inmersión. Ese es el más visto, el más recurrente, es el que más vemos. ¿Por qué? Porque el bautismo por inmersión consiste en tomar a la persona, sumergirla en el agua y luego levantarla. Esto con el fin de simbolizar que el hombre viejo queda debajo cuando se sumerge en el agua, pero cuando sale está simbolizando un nuevo nacimiento, donde ya ahora está el hombre nuevo, ese hombre que ha decidido seguir a Cristo, y el hombre viejo queda atrás. Entonces ese es el bautismo por inmersión. Pero hay ocasiones, hermano Marlon, donde hay hermanos que por dificultades físicas, por algunas carencias físicas, alguna enfermedad, algo que están viviendo, no le impide poder bautizarse así. De esta Incluso manera. Personas con problemas cognitivos que de pronto no pueden hacerlo, que no pueden salir por alguna enfermedad, y entonces se aplica el bautismo por aspersión. Entonces vemos los dos tipos de bautismo. Se bautiza por inmersión, pero también se bautiza por aspersión. Entonces ahí vemos la diferencia. Ahora, como les había dicho antes, el bautismo más visto, el que más se conoce, es el bautismo por inmersión. Pero este bautismo por inmersión ahora se va a ramificar, y es allí donde cambia la forma de cómo se bautizan por inmersión. Entonces hay hermanos bastante tradicionales, conservadores, no es nada legalista ni pecaminoso lo que estos hermanos hacen, y es que ellos se centran en bautizar a los hermanos solamente en playa. O sea, no hay otro lugar, sino tiene que ser la playa. ¿Por qué? Porque quieren imitar
el bautismo como se hacía al inicio, como lo hacía la iglesia primitiva, como lo mostró nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que estos hermanos solamente bautizan en playa o en ríos, las personas que viven en pueblos, en veredas, lugares que no están cerca a la playa, y lo hacen en ríos. Entonces vemos cómo hay un tipo de hermano que bautiza por inmersión en playa, pero hay otro tipo de pastores, otro tipo de congregaciones o de ministerios que dice, está bien, podemos bautizar de esa misma forma en playas, en ríos, pero si no es posible, podemos también hacerlo en piscinas. Entonces usted ve a hermanos que bautizan en piscinas. Entonces aquí no hay nada pecaminoso en eso. Es decir, bautizarse en la playa no va a ser al hermano más santo cuando salga del agua. Así y bautizarse es. en la piscina tampoco va a ser que el hermano salir, eso no haya tenido efecto. Sencillamente es algo simbólico lo que se está haciendo allí. Entonces lo más importante es que haya agua. Eso es lo más importante. Entonces Amén. ese es el punto de doctrina general. Como unos hermanos solamente bautizan en playa, pero como otros hermanos bautizan en playa y en piscina. A tal punto que hay iglesias o ministerios que adoptan este hábito o esta costumbre, a tal punto que bautizan o tienen bautisterio. Es decir, dentro de su congregación tienen un lugar específico, un lugar señalado para bautizar algunos hermanos. En tiempos de crisis, en tiempos como estos, que de pronto no podemos salir a las playas, han tomado la decisión quizás de bautizar por medio de una piscina, algo más práctico, de forma Sí, más claro. práctica. Entonces esto no va a ser, y el hermano que se haya bautizado de esta forma no debe sentirse mal, o debe sentirse menos que el hermano que se haya bautizado en playa, incluso con ropa blanca, y de pronto él solamente tenía la camisa blanca y no tenía el pantalón, y de pronto se vaya a sentir como que ¿será que lo hice bien o no? Es decir, esto es algo simbólico. Lo importante no es dónde haya sido el lugar, lo importante es que ese acto simbólico realmente se refleje en su vida. De nada Amén. sirve que uno se bautice en playa y la persona cuando salga siga su vida normal, de nada sirvió. Así Pero es. quizás hay hermanos que se hayan bautizado en una piscina, pero cuando salen de ahí realmente salen con un deseo inmenso de agradar al Señor y de serle fiel de allí en adelante. Amén. Así es, hermano Kevin. Yo creo que nosotros debemos ser radicales en la doctrina, lo que es la doctrina fundamental. Pero en la doctrina general estas cosas no nos pueden dividir, Así es. porque lastimosamente estas cosas interpretativas trae cierta división en la iglesia y confusión, porque así como lo has dicho, Kevin, que algunos optan por bautizarse en río o en playa, otros en piscina, y muchas veces nosotros vemos estas cosas como no buenas, o las vemos de pronto no de la mejor manera y ni de la mejor forma, y muchas veces nuestros prejuicios nos traen a dividirnos. Así que, amados hermanos, la doctrina general es algo que es interpretativo en el tiempo. De acuerdo a la dominación, a las denominaciones cristianas, así va a ser su obrar en la doctrina general. Lo importante es, hermano Kevin, que no alteremos la doctrina fundamental. Porque está ocurriendo que muchas veces, ya lo hemos dicho en ocasiones, que hay personas que han estado en X religión, por decirlo así, se bautizaron ahí, pero después luego se van a otra denominación o religión y vuelven y se bautizan en otra iglesia, pero después de estando en esa iglesia se van para otra iglesia y nuevamente se bautizan, y de esta no es la forma, porque ya aquí estamos alterando lo que es la doctrina fundamental. Recordemos que lo más importante es que nosotros seamos bautizados una sola vez claramente. ¿Por qué? Porque eso está reflejando nuestro muerto al pecado, muerto a mi ego, muerto a mi orgullo, pero vivificado en Cristo Jesús. Así es, y para hacer un pequeño paréntesis, un pequeño ejemplo con esto, con lo que usted acaba de decir, pasa algo así también con la oración de fe. Amén. Que muchos hermanos o muchas personas que son simpatizantes hacen la oración de fe, la hacen de corazón, pero luego vuelve el próximo domingo y la vuelven a hacer.
y de pronto lo siguen haciendo y lo siguen haciendo y quizás lo hacen con buena intención, pero aquí el punto es que lo que hay que entender es que cuando una persona confiesa de que va a decidir tomar su vida y entregársela a Cristo, no necesita decírselo todos los domingos o cada vez que vaya a la iglesia. Si ya lo hizo una vez, ya de ahí en adelante lo que tiene que hacer es poner a accionar esa confesión. Entonces vemos que también en esto también hay diferentes interpretaciones en cuanto a la oración de fe. Hay una interpretación de algunos hermanos que dicen, bueno, en la oración de fe, algunos hermanos quizás al orar le están pidiendo al Señor que entre a su vida o que entre a su corazón. Entonces hay otros hermanos que dicen, bueno, esto se demuestra más que todo es por medio del accionar en su vida, en su forma de vivir, por medio de hacer esto. Entonces algunos hermanos como que están de acuerdo con la oración de fe, otros hermanos están de acuerdo con otro tipo de oración de fe o otro modelo de oración de fe. Pero realmente eso no es para dividir, como usted decía. Así es. La unidad en el cuerpo de Cristo no es que todos pensemos igual. Así es. Hay que hacer una aclaración entre unidad y uniformidad. Una uniformidad es que todos tengamos el mismo uniforme. O sea, nosotros ahora estamos con la misma camiseta, estamos uniformados. Pero realmente ahí no es donde se ve realmente la unidad. Podemos estar en el mismo equipo, tener la camiseta del mismo equipo, pero vivir de otra forma, vivir de otra manera. Entonces la unidad está en la doctrina fundamental. Es allí donde nos hacemos unidos. Por eso algunas personas dicen, bueno, pero ¿por qué hay tantas iglesias dentro de las iglesias trinitarias, obviamente, claro, de sana doctrina? ¿Por qué bautistas? ¿Por qué reformados? ¿Por qué así? ¿Por qué de esta forma? Bueno, no es por la doctrina fundamental. Allí estamos unidos y allí todos pensamos de la misma forma. Estamos separados es por las doctrinas generales. Entonces eso hay que tenerlo muy pero muy claro. Cuando no manejamos bien y no entendemos bien qué son las doctrinas generales, pasamos a confundirnos y a veces esto trae de pronto confusión en algunos hermanos porque no tenemos bien claro qué es doctrina general y qué es doctrina fundamental. Vamos a hacer una pausa aquí. Así es. La primera pausa y luego continuaremos con este maravilloso tema. Vamos a continuar. Así, amados hermanos, puedes seguir compartiendo esta transmisión para que así muchos hermanos puedan ser edificados. Bien, vamos a darle paso al segundo ejemplo, hermano Kevin, con relación a la doctrina general. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la Santa Cena. Es otro de los puntos, otros de los ejemplos que podemos tomar con relación a la doctrina general. Así que vamos a leer el texto bíblico. Primeramente, ya sabemos que tenemos que tomar de pie la doctrina fundamental, su texto bíblico, y ahí después lo comparamos con la doctrina general. Nos dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 11, versículo 24. Primera carta a los Corintios, hermano Kevin, versículo 11, capítulo 11, versículo 24. Leamos. Dice así, dice: doy gracias a Dios. Dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo: este es mi cuerpo, que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. De mí. Gloria a Dios. Aquí tenemos el texto que podemos tomar como referencia bíblica, como base bíblica de que el Señor Jesucristo estableció que a través del partimiento del pan y el compartimiento del vino podamos nosotros así participar de la cena del Señor. Todos los cristianos, obviamente, en el primer siglo tomaron este como un memorial. Algunos dicen que, bueno, algunos piensan si esto es literal o solo si es literal o es algo memorial. Tenemos que tomarlo como está en la Biblia. Recordemos que los judíos compartían lo que era la Pascua. Lo que para los judíos es la Pascua, para nosotros la iglesia es la Santa Cena. Entonces la Santa Cena también
en la Santa Cena también podemos ver, hermano Kevin, que hay disparidades en cuanto a la doctrina fundamental y la doctrina general más que todo. Entonces, ¿por qué hay divisiones? ¿Por qué hay quizás de pronto interpretaciones? Porque es aquí donde vemos que muchos hermanos piensan y creen que la Santa Cena se debe tomar en la noche. ¿Por qué motivo? Porque fue en la noche cuando el Señor Jesús se reunió con sus discípulos a tomar la Santa Cena. Otros lo hacen el primer domingo de cada mes. Hay otras iglesias que lo hacen todos los domingos. Hay otras iglesias que distribuyen el vino en una sola jarra, hermano Kevin. Hay otros que lo distribuyen en 5 o en 4. Hay muchos ejemplos. Cómo también se debe realizar, si solamente se debe realizar con los hermanos conversos, que no estén los inconversos. En fin, hay muchos ejemplos de la Santa Cena. Uno dirá, bueno, pero ¿cuál es el modelo original? ¿O cómo debe tomarse la Santa Cena? O si debe llamarse Santa Cena o Cena del Señor. Es otro de los ejemplos o otras de las diferencias que hay en cuanto a la doctrina, por decirlo así, de la Santa Cena. Hay algo claro, hermano Kevin. Fundamentalmente hay algo claro. Y es que el Señor Jesucristo estableció este memorial. O en otras palabras griegas, esta palabra Santa Cena se le conoce también como Eucaristía. De pronto usted mirará esta palabra así y dirá, bueno, es algo católico, pero esa es la palabra para Cena del Señor. O también fiestas ágapes, se le conocía también, hermano Kevin, a la Santa Cena. Los cristianos del primer siglo la celebraban o la compartían todos los domingos. Los cristianos todos los domingos partían el pan, compartían el pan y el vino en la iglesia. Pero vemos que hay iglesias, hermano Kevin, que tienen sus formas, tienen sus maneras para hacer celebrar la Santa Cena. Hay otros hermanos que dicen que la cena no se debe tomar como se está haciendo en estos tiempos virtualmente, porque se dice que es mejor estar en presencia de todos los fieles. Pero bueno, así es. Bueno, hay algo que me gustaría aclarar en el texto bíblico que ya leímos, y eso fue algo que usted mencionó y quisiera profundizar un poco, aprovechando que tenemos tiempo aún para este punto que estamos hablando. Y es que dentro de la doctrina fundamental está que debemos practicar la Santa Cena, la Cena del Señor. Pero nosotros entendemos por lo que dice la palabra de que es un memorial. Pero hay otro tipo de doctrinas que creen que es algo literal, es decir, que el pan y el vino es literalmente, o sea, esa es la carne y esa es la sangre de Cristo. O sea, es algo que ahí está la carne y está la sangre de Cristo. Y eso no lo podemos tomar como que, bueno, ustedes creen que es algo literal. Bueno, yo creo que es algo memorial. Son doctrinas generales. No, en ese punto, y quisiera que quedara muy claro, en ese punto sí es doctrina fundamental, y le vamos a explicar por qué. Porque cuando yo creo que el pan que me estoy comiendo y el vino que estoy bebiendo, obviamente, es la sangre y la carne de Cristo de forma literal, entonces todos los domingos Cristo está muriendo por mí. Si yo creo que el pan es literal la carne de Cristo y la sangre es literal la sangre de Cristo, entonces todos los domingos Cristo está muriendo. Entonces Cristo todavía no ha muerto. Entonces el trabajo de expiación todavía no se ha completado. Entonces no sabemos todavía si somos salvos. Entonces mire que en ese punto nosotros debemos entender que es un memorial. Y este mismo texto lo muestra. Si lo volvemos a leer, 1 Corintios 11:24, los que dicen que es literal lo dicen por lo siguiente: dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo, esto es mi cuerpo que es entregado en favor de ustedes. Entonces, a los que apoyan que esto es literal, que la Santa Cena debe hacerse de forma literal, entonces dicen, miren que ahí Cristo dijo, este es mi cuerpo. Él lo está diciendo de forma literal, pero como siempre se nos ha enseñado, y una técnica o norma hermenéutica a la hora de interpretar la Biblia, y es que hay que leerla en su contexto. Incluso en ese mismo versículo, mire lo que sigue diciendo: cuando coman de este pan,
acuérdense de mí. Y en la versión normal de Reina Valera dice, háganlo en memoria de mí. Entonces ya allí Cristo está dejando instaurado que es un memorial. No es que sea literal, es algo simbólico. Estamos recordando la muerte y crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo por la expiación de nuestros pecados. Entonces hay que dejar eso muy claro. La doctrina fundamental protestante es que es un memorial. Eso es lo fundamental. Usted también comentaba y nos decía de que hay hermanos que creen que de pronto esto es algo, algunos hermanos dicen, no, eso debe llamarse Cena del Señor porque así es como está en la Biblia. Y otros dicen, no, debe de llamarse Santa Cena. Entonces a veces queremos como que crear una disputa ahí. Y realmente, hermano, si usted escucha a un hermano diciendo que debe llamarse Santa Cena y otro hermano dice que debe llamarse Cena del Señor, de las dos formas usted lo puede decir y le vamos a explicar por qué. Por un lugar, es cierto, la Biblia no lo llama Santa Cena. Eso está bastante claro. La Biblia dice que es Cena del Señor. Entonces los que dicen que debe llamarse Cena del Señor se apoyan allí. Pero los que dicen que debe llamarse Santa Cena es porque la palabra santa o la palabra santo quiere decir separado. Y cuando algo es separado, algo es santo. Y Dios separó el pan y separó el vino. Es decir, teológicamente hablando, el pan y el vino fueron separados por nuestro Señor Jesucristo para recordar el sacrificio que Él hizo. Entonces, por el hecho de que Cristo los separó, por el hecho de que Cristo escogió estos dos elementos para recordar lo que Él hizo por nosotros, entonces por eso es que es santa, porque ha sido separado. Yo sé que usted lo ha visto, yo también lo he mencionado en algunas ocasiones que he tenido la oportunidad de un profesor teólogo que en medio de sus estudiantes estaba reunido con ellos y hablando de este tema de la Santa Cena, uno de los estudiantes se le levantó, no sabemos de qué forma, si igual altanera o cómo, pero él le dijo al profesor y le hizo al profesor la siguiente pregunta: profesor, ¿por qué celebramos la Cena del Señor o la Santa Cena con un pan y un vino? ¿Por qué no lo hacemos con un sándwich de jamón y un vaso de Coca-Cola? Y suena algo chistoso y suena algo gracioso, pero realmente nosotros no lo celebramos con otro elemento, porque ningún otro elemento, por muy rico que sea o por muy llamativo que sea, Cristo eso no lo separó. Cristo separó el pan y el vino, y es con eso que se debe hacer memorial a su sacrificio, porque fue ese el que él separó, el que Él santificó. Entonces debemos de tener eso bastante, pero bastante claro en nuestras vidas. Otro punto que también nuestro hermano Marlon decía, fue algo que yo viví mucho, fue el tema de que hay iglesias que a veces realizan la Cena del Señor primeramente logrando de que los hermanos que no son creyentes, las personas que no son creyentes, primero salgan. Estuve en cierta ocasión que no me pude congregar aquí en nuestro ministerio, Camino de Luz. Recuerdo yo que el pastor de esa congregación incluso no dejó que yo tomara la Cena del Señor porque no me conocía, no sabía quién era. Sencillamente me dijo, usted no puede tomarla porque no sabemos quién es, no sabemos de dónde viene. Claro. Confiamos en lo que usted dice, pero de igual forma no lo queremos hacer. Y es algo respetable, hace parte de la doctrina general. Hay muchos pastores que viene un hermano de otra congregación, hermano, ¿usted está bien con el Señor? Delante del Señor está bien. El hermano dice, sí, estoy bien. Bueno, está bien, venga y participe con nosotros. Entonces eso hace parte de la doctrina general. Lo importante es que lo recordemos, y hermano, algo importante, lo recordemos de forma sublime. Amén. Es decir, lo más importante, todo servicio, cada vez que nosotros venimos a la iglesia, el centro es la palabra del Señor. Nosotros debemos de tener mayor interés, reverencia cuando venimos a la iglesia, pero la Cena del Señor es lo más sublime. Amén. Es decir, si Pablo dijo que si Cristo no hubiese muerto y resucitado, de nada sirve predicar. O sea, Pablo está haciendo alusión a que la muerte y resurrección de Cristo es lo más importante del creyente, y que es por eso que nosotros predicamos la palabra del Señor y nos congregamos. Con mucha más razón, en el momento en que nosotros lo estamos recordando, debe ser un tiempo sublime, donde nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón debe estar enfocado en recordar y en expresar ese momento con gratitud, gozo delante del Señor y nuestros hermanos. Así. Entonces, vemos, amados hermanos, que esta doctrina
fundamental que la podemos llevar al campo de la doctrina general no nos hace más ni menos, hermano Kevin, si uno la practica en la noche o en la mañana, o otras denominaciones la hacen todos los domingos, otras iglesias la toman como primer domingo de cada mes, como hace nuestro ministerio. Creo que no nos quita ni menos ni más. Así que estas diferencias de la doctrina general no nos pueden dividir. Bueno, vamos a continuar con el tercer ejemplo. Así es. ¿Qué capítulo es? Ok, Efesios 5:19. Vamos a hablar acerca de la administración de la alabanza. Vamos a hablar acerca de la administración de la alabanza. Vamos a ver cómo en diferentes iglesias esta administración cambia, pero la doctrina fundamental debe ser la misma. Entonces, amén. La base de la doctrina fundamental está en Efesios 5:19, o una de las bases, obviamente. Efesios 5:19, y mire lo que dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Gloria a Dios. Aquí tenemos entonces claramente el texto base que nos habla acerca de la parte de la doctrina fundamental en la liturgia del culto. Todos nosotros sabemos que en la liturgia del culto hay un espacio de lo que es la alabanza, la adoración a Dios, en donde cada hermano con devoción alaba y glorifica al Señor. Entonces también esta doctrina, también esta parte entra en lo que conocemos como la doctrina general, y yo creo que el tema de la música, de los cantos, es un tema bastante complejo. Obviamente no nos vamos a parar y hablar detalladamente de todo esto, pero con relación a lo que es la música en la iglesia, hay denominaciones que aceptan y rechazan ciertos instrumentos, hermano Kevin. Hay congregaciones así. Quizás hace 10 o 15 años atrás la batería no era este instrumento de percusión. La batería no era aceptada en algunas iglesias porque decían que la utilizaban los rockeros y todo, en fin, todo este tipo de cosas. Entonces hay iglesias que hoy, Kevin, conservan estas cosas en sus iglesias y no permiten ciertos instrumentos. Podemos también, el tema del género también entra ahí en lo que es la música. ¿Qué tipo de género se canta? Hay iglesias que optan por un tipo de género, hay otras que no, hay otras que sí. Hay iglesias que cantan solamente himnos, Kevin. Hay iglesias que son variadas, utilizan merengue, salsa, vallenato, en fin. Obviamente usted sabe de lo que nosotros nos estamos refiriendo porque usted también ha participado y ha estado en iglesias en donde solamente se cantan himnos, como hay iglesias que tienen diferentes tipos de música. Otra de las cosas también que podemos ver es la forma corporal o los movimientos al cantar las alabanzas. Por eso dije que este tema, hermano Kevin, de la adoración, de la alabanza, del canto en la liturgia, es bastante complejo. Ok, así es. Bueno, complementando lo que usted dijo, es cierto que este tema es bastante complejo porque encierra otros puntos doctrinales. Por ejemplo, en cuanto la administración de la alabanza está dentro de cómo debe organizarse el servicio al Señor. Amén. Y una de las cosas que dice Corintio es que todo debe hacerse en orden y con decencia. Amén. Entonces, en ese punto, doctrinalmente, en la doctrina fundamental, lo que la Biblia nos muestra aquí en Efesios 5:19 es que deben ser cánticos espirituales. Y dice también con salmos. Y hay que hacer una aclaración aquí. Himnos. ¿Por qué? Porque lo que hacen los salmos y lo que hacen los himnos, o el centro de esa letra, vamos a hablar como tal de la letra, el centro de esa letra es glorificar a Cristo. Amén. Se ha hecho una estadística donde se ha llegado a la conclusión, con análisis de algunos teólogos, de que el 75% de los versículos que hay en Salmo hablan de la doctrina de Dios, hablan de los atributos de Dios.
hablan de la doctrina propia. Entonces vemos que en los salmos, ¿qué hay? Hay predicación. ¿Qué hay en los salmos? Hay glorificación a nuestro Señor, hay exaltación de su bondad, exaltación de su soberanía, de su omnisciencia. Entonces, la doctrina fundamental es que cada vez que alabemos, adoremos al Señor, tenemos que hacerlo con letra, donde Cristo sea el centro. Esa es la doctrina fundamental. Cada vez que vengamos a adorar y a exaltar el nombre del Señor, debemos hacerlo con letra, donde el centro sea Cristo. A veces hay una confusión y a veces decimos, bueno, esto es música cristiana, pero es música cristiana en ocasiones no porque el centro sea Cristo, sino porque el cantante es cristiano. Entonces tenemos que hacer esa aclaración, que el centro aquí, lo que Efesios 5:19 está diciendo es que sean salmos, que sean himnos, es decir, que sea letra que glorifique a Dios, que el centro de esa letra glorifique al Señor. Ahora pasamos a otra parte, y es a la parte de instrumentos que usted mencionó. Recordemos que a lo largo de la historia este tema de los instrumentos ha sido un tema bastante, o era un tema bastante controversial, ya no lo es. Anteriormente el himno, lo que se cantaba, prácticamente no se hacía casi que con ningún instrumento, y poco a poco se fueron metiendo los instrumentos. Recordemos que no hay nada malo si una iglesia quiere usar batería y otra iglesia no la quiere usar. En los instrumentos, y esto tiene que quedar muy claro y se lo puede apuntar mucho mejor, en los instrumentos no hay ley moral. O sea, el piano no es más santo que la batería, y la batería no es más santa que la guitarra eléctrica. O sea, es decir, ahí no hay ley moral. Pero lo que hay que buscar en la administración de la alabanza es que sea cual sea el instrumento que se use, siempre sea bajo los criterios de orden y decencia. Que lo que se toque, que lo que se cante no provoque el descontrol en la iglesia y no provoque el desorden emocional en los hermanos. Sino que sea cual sea el tipo de género que se use, lleve a la iglesia a llevar una exaltación y una adoración a nuestro Señor en forma decente, en forma ordenada, donde su nombre sea glorificado. Eso es lo más importante que hay que entender en este punto. Hay iglesias, por ejemplo, iglesias adventistas, bueno, más que todo son las adventistas, que estas iglesias no incluyen la batería, y su argumento o lo que ellos dicen es porque hay algo que se ha demostrado, y es que hay un punto donde la música o la melodía o el sonido llega a un punto que puede hacer que esa persona pierda el descontrol emocional. Y se dice que la batería, algunos instrumentos como la batería, de pronto la guitarra eléctrica, tienen esa característica por su acústica, por su sonido, no sé cómo llamarlo, que puede hacer que los decibeles se aumenten de forma de una forma mucho mayor, y puede hacer que los hermanos en esa congregación tengan un descontrol. Pero realmente esto no quiere decir que la batería sea pecaminosa, está más bien en el que la toca tener el control para no llevarlo a ese nivel. Entonces vemos lo importante, hermano, lo importante y lo valioso que es adorar al Señor, no importa con qué instrumento, siempre hacerlo de forma ordenada. De forma controlada, de forma decente, y lo más importante, donde lo que se cante sea lo que predomine, donde lo que se cante sea la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Así es. Pero hay otra pregunta, hermano Kevin, de nuestra hermana Claudia. Nuestra hermana Claudia Álvarez nos comenta de que ella escuchó en una congregación en Cuba, y el que predicaba decía lo siguiente, y es que en la Santa Cena, que todos, absolutamente todos, deben tomar la Santa Cena, porque a través de ella produce liberación al alma. Tiene que ver la Santa Cena con la liberación. Bueno, en primer lugar, ella comenta y dice que todos pueden tomar la Santa Cena, y recordemos que en 1 Corintios 11:27 en adelante empieza a hablar de aquellas personas que toman la cena indignamente. ¿Y cuáles son esas personas que toman la cena indignamente? Son aquellas personas, no que sean pecadoras, porque todos somos pecadores, sino que son esas personas que persisten en su pecado y que no han decidido arrepentirse. Entonces, desde ese punto ya podemos decir, mira, todas las personas no la pueden tomar. ¿Por qué? Porque la misma palabra está diciendo de que hay un grupo de personas que si la toma indignamente va a tener consecuencias en su cuerpo. Quiero leer una sola fracción que está en el 1 Corintios 11, el versículo 27. Mire lo que dice.
De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces vemos ahí que todos no la pueden tomar, que hay un grupo de personas que para poder tomarla primero deben arrepentirse y estar en santidad o estar separados y decididos a vivir en plena comunión con nuestro Señor Jesucristo. Amén. En su vida y en su forma de vivir. Lo segundo, que si esto tiene relación con la liberación, bueno, bíblicamente en ninguna parte de la Biblia nos dice esto de forma clara, y el mismo Cristo dice, hagan esto en memoria de mí. Es decir, no hay una cita bíblica donde Cristo diga, hagan esto para que sean libres. Cristo dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lo que nos hace libre es vivir en obediencia a toda la palabra del Señor. Amén. Es ver a Dios no solamente como nuestro Dios, sino como nuestro Señor. Porque hay muchas personas que dicen, yo creo en Dios, yo creo que Él existe. Pero habría que preguntarle, ¿tú crees que Él es tu Señor? Porque el que diga que Dios es su Señor, entonces está diciendo, yo lo obedezco a Él. Y Cristo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces la verdad es Cristo en toda la palabra, en toda la extensión de la palabra. Es eso lo que la Biblia dice que es lo que nos hace libre, es vivir conforme a la palabra en general. Pero no quiere decir que la Santa Cena como tal nos va a hacer libre. No, la Santa Cena dice la palabra que es un memorial, es para recordar su muerte y su sacrificio, para que esto quede claro en los hermanos. Gloria a Dios. Tenemos otra pregunta, rápidamente la vamos a estar contestando. Nuestra hermana Vanessa Romero Ramos, gracias Vane por preguntar. Ella dice, en la mayoría de las congregaciones no se les da la Santa Cena a las personas que no estén bautizadas. Mi pregunta es esta: si soy cristiano pero no estoy bautizado, ¿no puedo tomar la Santa Cena o es necesario bautizarme? ¿Qué responderías, Kevin? Bueno, lo que podríamos decir inicialmente, creo que hablamos dentro de la doctrina fundamental y explicábamos de que el bautismo como tal es una muestra exterior de la decisión interna que yo he tomado. Entonces, si una persona dice, yo creo en Cristo, pero no me he bautizado, entonces hay un problema ahí. ¿Cuál es el problema? Bueno, si dice que cree en Cristo, ¿por qué no ha tomado la decisión de bautizarse? Entonces, realmente en esa decisión de no haberse bautizado aún, digamos que está poniendo en duda o en tela de juicio si realmente ha creído en Cristo, porque si ha creído en Cristo no tiene ningún problema en bautizarse. Ahora, cabe aclarar que este es un caso que no lo podemos generalizar, porque puede haber casos específicos. Puede haber hermanos que realmente sí han creído en Cristo, sí han creído en nuestro Señor Jesucristo, pero quizás porque por su estado o porque quizás no han podido, la iglesia de pronto bautiza en el mar y no han podido hacer paseos para ir en el mar. De pronto en ese caso quizás habría que analizarlo concretamente qué es lo que estaría pasando. Pero en esencia, hermano, en esencia, y para este siglo, para todas las oportunidades y las cosas que tenemos, las herramientas que tenemos, creo que una persona que en forma general que diga que cree en Cristo pero no se ha bautizado, en cierta forma no podría tomar la Santa Cena, porque el no bautizarse y decir que cree en Cristo es una contradicción misma. O sea, claro, así es una contradicción misma. También podemos decir que el libro de los Hechos nos relata de que todos los que participaban en la cena del Señor estaban bautizados. Cuando Pedro predicó, se bautizaron 3,000, después 5,000, en fin. Todos los que estaban con los apóstoles se suponen que estaban bautizados y así podían participar de la Santa Cena. Muchas gracias, Vane, por preguntar. Vamos a continuar, hermano Kevin. Así es. Y bueno, el siguiente punto tiene que ver con el hablar en lenguas. Y este es un punto también bastante complejo, en el sentido de que abarca también temas de doctrina fundamental y abarca otros temas de doctrina fundamental. Y pues obviamente vamos a tratar de centrarnos como tal solamente en el hablar en lenguas. Y para eso quiero que vayamos a Primera de Corintios capítulo 14, desde el versículo 22 al versículo 24. Vamos a leer qué es lo que dice la Biblia con relación a la doctrina fundamental de hablar en lengua, y de ahí partimos en el cómo se interpreta esto. Entonces mire lo que dice 1 Corintios 14 del 22 al 24. Dice: así que las lenguas son por señal,
Miren lo que dice, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿qué dirían? ¿Que estáis locos? Pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. Y ahora quiero saltarme al versículo 27 y al versículo 28 de ese mismo capítulo. Mire lo que dice el 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea que está por dos o a lo más tres, o por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, quiero que dejemos algo claro, y es la doctrina fundamental. Obviamente hay iglesias que de pronto no están de acuerdo con el hablar en lenguas, pero la Biblia como tal no está prohibiendo el hablar en lengua. Amén. La Biblia como tal lo que está diciendo es que se puede hablar en lengua, pero con ciertos requisitos y con cierto orden y decencia. Es que incluso donde la Biblia dice que se hagan las cosas con orden y decencia, es al final de este capítulo 14. Entonces miren que esto tiene mucho que ver también con el orden y con la decencia, al igual que las alabanzas. Entonces lo primero que tenemos que entender y tener claro en la doctrina fundamental es lo que dice Pablo en el versículo 27 y en el versículo 28. En el versículo 27 Pablo está diciendo claramente, miren, pueden hablar en lengua en la iglesia, pero tienen que hacerlo de forma turnada, no todos al tiempo, sino de forma aturnada. Ese es el primer requisito. Y el segundo requisito, dice Pablo, y lo puede hacer solamente si hay un intérprete. Entonces ahí está la doctrina fundamental. ¿Se puede hablar en lengua? Claro que se puede hablar en lengua, pero con la condición de que sea en orden, uno tras otro. Pablo da un máximo de 3 personas, pero Pablo dice también, pero tiene que haber un intérprete. No sé si nos hemos dado cuenta, creo que todos nos hemos dado cuenta, y esto es lo que más pasa en las congregaciones. Una pregunta que yo me hacía, y era, hay hermanos que cuando hablan en lengua, ellos mismos se interpretan. Y bíblicamente esto sí es correcto. ¿Por qué? Porque bíblicamente una persona puede tener el don de lengua, pero también puede tener el don de interpretación de lengua. Y esa misma persona puede interpretarse porque puede tener los dos dones. Entonces sí es posible y sí es válido hacer eso. El punto es que lo que Pablo está trayendo y está diciendo es, miren, no lo hagan en desorden, no todos al tiempo. ¿Por qué? Porque eso confunde. Y Pablo en los versículos anteriores estaba hablando del incrédulo, estaba diciendo, las lenguas son para las creyentes, no para el incrédulo. El incrédulo ve eso y se va a confundir. Para lo que sí es para el incrédulo es la profetización. Ahí está hablando de la predicación de la palabra. Lo que el incrédulo debe escuchar en la iglesia es que la predicación de la palabra. Y si él va a escuchar a alguien hablar en lengua, tiene que escuchar lo que eso significa, porque lo que a él lo edifica va a ser la interpretación de ese hablar en lengua. Entonces esa es la doctrina fundamental. Pero ahora vamos a ir a la doctrina general. Y es que hay ciertas congregaciones, ya esto es doctrina general, hay ciertas congregaciones que dicen que todos deberíamos hablar en lengua. Ciertas congregaciones que dicen que todos deberíamos hablar en lengua, porque el hablar en lengua obligatoriamente, porque el hablar en lengua es una muestra de que usted realmente ya tiene al Espíritu Santo. Hay iglesias que dicen eso, y realmente, bueno, la postura que adopta el ministerio, y que obviamente también es una de las posturas más adoptadas en la mayoría de las iglesias de sana doctrina, es que no necesariamente todas las personas deben hablar en lengua. Obviamente si todos en una iglesia hablan en lengua, no hay nada pecaminoso allí, no hay nada que esté mal, gloria a Dios si todos hablan en lengua, pero el punto aquí es que la Biblia no nos está diciendo esto como una doctrina fundamental de que todos deben hablar en lengua. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona hable en lengua no quiere decir de que esa persona esa persona muestre que tiene al Espíritu Santo en su vida. Porque eso puede ser una manifestación, ese es un don.
pero eso no significa de que esa persona vive o va a vivir sometida al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que demuestra que una persona tiene el Espíritu Santo? Son sus frutos, su obra. Entonces, en este sentido, toda persona, habrán hermanos que no hablan en lengua. En mi caso, yo personalmente no he hablado en lengua. No sé si usted alguna vez ha hablado en lengua. Tampoco ha hablado en lengua. Esto es algo característico de los maestros. Dios sabe cómo hace sus cosas. Pero el hecho de que no hablemos en lengua no quiere decir que tengamos el Espíritu Santo. Lo que quiere decir esto es una manifestación del Espíritu Santo. Lo que muestra que realmente alguien tiene el Espíritu Santo, ¿qué es? Su fruto, su vida, cómo vive en integridad y en santidad. Entonces es allí, esa es la doctrina fundamental. Como lo decíamos antes, habrán iglesias que sí lo adoptarán así y otras que no. No sé usted qué más tiene para no, obviamente añadiendo lo que has venido hablando acerca de la lengua, vemos que es un tema muy importante en la iglesia. Siempre ha sido un tema muy controversial en todos los siglos de la iglesia. Obviamente en los corintios había ciertas fisuras, porque los corintios creían y pensaban que el don de lengua era la manifestación más gloriosa de los dones del Espíritu. Recordemos que los corintios gozaban de una gran amplitud de dones, y el don de lenguas también era un don muy maravilloso, porque se dice que cuando uno habla lengua, habla cosas angélicas, habla cosas, misterios de Dios. Pero Pablo les dice que es mejor que eso que se está hablando en lengua, en esa lengua celestial, tenga una interpretación para que así todos puedan ser edificados. Porque si yo hablo lenguas para mí, nadie me va a poder entender, me estoy edificando yo mismo. De lo que se trata es que toda la iglesia sea edificada con lo que Dios nos da. Ahora bien, como tú estás diciendo acerca del don de lenguas, hay iglesias que adoptan esto, que es necesario por obligación que todos los creyentes hablen lengua. Pero la palabra nos enseña claramente que esto es un don, como también el don de dar, como también el don de presidir, como también el don de predicar. Porque Pablo dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos evangelistas? Obviamente que no. Cada uno tiene su don de parte del Señor. Así que estas diferencias se ven. La doctrina fundamental, ¿qué es? Que la iglesia, el creyente, tiene la oportunidad de parte de Dios de hablar lengua. Ahora, Dios es quien da su don a quien Él quiere. No es el hombre quien obviamente dice, habla lengua, porque muchas veces ocurre esto, Kevin. Bueno, habla lengua. Estas cosas obviamente son solamente de parte de Dios. Claro, obviamente uno anhela este don, pero esto es dado por el Señor. Así es. Y continuando con lo que usted estaba hablando, hay un problema cuando algunos hermanos o algunas congregaciones dicen que todo creyente debe hablar en lengua, porque eso a veces hace que ciertos hermanos cometan ciertos errores. Y hay algo en este ámbito del hablar en lengua que se llama glosolalia. Y el glosolalia no es más que hablar palabras que no existen. Y hay hermanos que en ese desespero o en esa necesidad, cuando el hermano o el pastor le está diciendo, si usted no habla el Espíritu Santo, usted no habla en lengua, usted no tiene el Espíritu Santo. Hay hermanos que en ese desespero no son tomados por el Espíritu Santo. Un error teológico. Y cometen un error, y es que hacen glosolalia, y es que comienzan a imitar otras lenguas y comienzan a decir palabras inventadas. Entonces mire que cómo este punto de doctrina general puede afectar también a un hermano, de llevarlo a tal punto de hacer cosas, de inventar palabras solo con el hecho de él sentirse de que tiene el Espíritu Santo, porque le enseñaron que si no hablas en lengua no lo tienes. Entonces es un punto bastante grave en esto, que hay que tener mucho cuidado. Si usted está en su casa, usted puede hablar en lengua mediante la oración, y aunque no lo interprete. Si usted está en cualquier lugar donde usted esté solo, si no hay intérprete, usted puede hablar toda la lengua que usted quiere, mientras tanto no hay un incrédulo alrededor suyo, porque el punto aquí es hablar en lengua si hay un intérprete en la congregación. Ahora, hermano Kevin, con esto, el tema del hablar en lenguas está ceñido a esto. Una cosa es ser bautizado en agua, y otra cosa es ser bautizado en el Espíritu.
Entonces dice que cuando uno es bautizado en el Espíritu, la evidencia o la demostración de este bautismo en el Espíritu es el hablar en lengua. Y muchos han dicho, entonces tú no has sido bautizado en el Espíritu. Y ahí viene otro tema, pero estamos diciendo y hablando que la lengua es un don. No es que todos, por la misericordia de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Y es Él el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el Espíritu que nos da sus dones. Tenemos una pregunta aquí, hermano Kevin, al aire. Nuestra hermana Diana Milena Acuña Jiménez, gracias por preguntar, querida hermana. Dice, ¿y qué pasa en las congregaciones en donde nadie habla lengua, Kevin? No, podemos decir no, porque es un don y obviamente este tema es un tema, una doctrina general. Si no habla lengua, no pasa nada porque no hay nada pecaminoso en eso. Hablarlo, exacto. Esto no quiere decir de que si el hermano no habla lengua, no es que el hermano esté en pecado ni nada de eso. Ahora bien, cualquiera de nosotros podemos hablar lengua, no solamente en el templo, también en nuestras casas, en nuestras oraciones en intimidad o personales con Dios. Ahí el Señor hace como Él quiere, pero esto no es para nosotros entristecernos, porque antes muchos hermanos, Kevin, hemos escuchado testimonios que hermanos que no hablaban lengua estaban entristecidos, decían, bueno, ¿será que yo no tengo el Espíritu de Dios? Pero por el mal enfoque o la mala interpretación que se le daba a la lengua. Así es decir, incluso hay muchas iglesias que no son de corte pentecostal trinitaria, sino que son más que todo bautistas, reformadas, este tipo de iglesias que de pronto no, incluso se podría decir que no hablan en lengua y no pasa nada. ¿Por qué? Porque el punto aquí es ¿cuál es el problema? El problema no es no hablar en lengua, el problema es no vivir conforme a la palabra. Entonces hay hermanos, personas que pueden hablar en lengua y salen y son los mismos. Entonces el problema no es ese, el problema no es que no hable en lengua, el problema es que no viva conforme a la palabra de Dios, el problema es que esa iglesia no viva conforme a la palabra de Dios. Ahí sí hay un problema. Entonces no podemos señalar o juzgar a una iglesia que no hable en lengua, porque sencillamente no hay un mandato bíblico o un dato bíblico que diga que todo el que no hable en lengua está mal o es fruto de su mala doctrina, por así decirlo. Entonces eso no hay ningún problema en eso. Y no puede dividirnos. Este tema de la lengua no puede traer a nosotros resultados iracundos, ni ponerme rabioso con mi hermano. Si mi hermano piensa de esta forma, eso hace parte de la doctrina general. Todo va en el enfoque interpretativo que nosotros le demos. Pero obviamente hay una línea que nosotros tenemos que seguir en cuanto al tema de la lengua, y se encuentra en la palabra. Todo lo que hemos venido hablando acerca de la doctrina general tiene una línea, y la línea es la palabra. Entonces debemos ceñirnos a lo que está escrito. Yo podré tener una opinión humana, Kevin, así es, pero lo que está escrito en la palabra es la autoridad. Así Amén. es. Aquí, vamos a continuar. Vamos a hablar ahora, el quinto ejemplo es la imposición de manos. Así es. Este es un tema bastante, incluso últimamente lo he escuchado bastante. Y es un tema que hay iglesias que dicen que no se puede imponer mano. Hay iglesias que dicen que sí se puede imponer mano. Hay predicadores que no imponen mano. Hay predicadores que sí imponen mano. Y de pronto a veces se crea como que una lucha conflictiva en este punto. Pero hoy queremos mostrar a la luz de la palabra lo que es fundamental y lo que es doctrina general, que podemos que estemos diferentes, pero no nos va a afectar en cuanto a la salvación. Entonces, normalmente la imposición de manos y también el uso de aceite, también olvidé decirlo. ¿Sí? Hay hermanos que para orar tienen que usar aceite. Hay hermanos que no lo hacen. Entonces, ¿será que el hermano que usa aceite es un religioso y el hermano que no lo usa es un liberal? No. Y eso es lo que vamos a explicar. Pero normalmente, para empezar, el uso de la imposición de mano y el uso de aceite siempre es un acompañante de la oración. Amén. O sea, siempre el uso de aceite y la imposición de mano está acompañada de la oración. Entonces aquí la doctrina fundamental, ¿cuál es? La oración. Esa es la doctrina fundamental. Y quiero que leamos con base bíblica qué es lo que la Biblia nos habla de la oración.
Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces mire qué es lo que dice, lo que dice aquí Santiago: oren unos con otros para que puedan ser sanados. Entonces otra cita que apoya este tema de la oración, que es doctrina fundamental de la oración, es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 16 al 18. Mire lo que dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Entonces vemos qué es lo que nos manda la Biblia: a que oremos. Si alguien está enfermo, oremos por ese enfermo, pidiéndole a Dios que lo sane, que sea su voluntad. Si necesitamos algo, pedirle a Dios, si es su voluntad, que nos lo dé, y si no, pues que nos dé fuerza. Pero el punto aquí es hablar con Dios. El punto aquí es orar, es hablar. Ahora, en medio de la oración se han creado una serie de prácticas, que es la imposición de manos y el uso del aceite. Entonces, quiero empezar primero con esas personas que están en contra del uso de manos y que están en contra del uso del aceite. ¿Y cuáles son esas citas bíblicas que en ocasiones las sacan de contexto para decir: mire, el que hace eso está mal, o el que hace eso no está haciendo las cosas bien? Quiero que la leamos, y está en Hebreos 6, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces mire que ahí se está hablando, pareciera dar a entender de que la imposición de manos es un rudimento y que debemos de dejarlo a un lado. Entonces muchos hermanos toman este sitio y dicen: mire, ya la imposición de manos no es válida, porque aquí la Biblia dice de que esto es un rudimento y que debemos de echarla a un lado. Pero el punto aquí, quiero primero explicar esta cita, y es que decir eso es sacarla un poco de contexto. Es decir, el hecho de que si usted no está de acuerdo con la imposición de manos, no es sano o no es correcto, no es bueno, recomendable tomar esta cita. ¿Por qué? Porque esta cita está hablando de los rudimentos de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, cuando iba a sacrificar a un becerro, a una ofrenda para la expiación del pecado, ¿ellos qué hacían? Ellos ponían la mano en el becerro en simbología de hacer como una transfusión del pecado, de un traslado del pecado del hombre al animal. Es decir, cuando el sacerdote ponía la mano sobre el becerro, lo que él estaba haciendo era transferir el pecado de la persona que ofreció el animal al animal mismo y luego sacrificarlo. Entonces, cuando Pablo ahí está hablando de la imposición de manos, que ese es un rudimento, está hablando de esta práctica sacerdotal. Está diciendo: miren, ya esa forma de perdonar los pecados o de expiarlos, ya eso no es válido, eso es un rudimento, échenlo hacia afuera. Entonces, no es la práctica como tal que se está condenando aquí. Dije Pablo, pero bueno, no sabemos si es Pablo. No es la práctica como tal la que se le está diciendo que no debe hacerse, sino como tal es el hecho o el sacrificio como tal, de que ya no es así, ya Cristo murió por nosotros y ya no es necesario ese sacrificio. Entonces aquí vemos que la imposición de manos es con relación a la forma en como el sacerdote perdonaba los pecados. Entonces ahí vemos primero eso para que lo tengamos en cuenta. Ahora quiero que vayamos a una cita que está en Hebreos 9:17. Amén. Hebreos 9:17, mire lo que dice. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces mire algo aquí interesante. Mire que aquí Pablo, no sé si es Pablo todavía. Bueno, aquí sí es hecho, es Lucas, sí, perdón. Claro. Está narrando, está escribiendo aquí, contando lo que le pasó a Saulo, y Saulo lo está también mencionando. Dice que cuando Pablo recibió la vista, ¿qué fue lo que hizo este sacerdote? ¿Qué fue lo que hizo? Hermano, Saulo, en Ananías.
¿Qué fue lo que hizo? Impuso las manos sobre Pablo. Amén. Y oró a él para que fuera recobrada la vista. Entonces vemos en Hechos que la práctica de la imposición de manos sigue vigente. Quiero que veamos ahora otra cita. Primera de Timoteo 4:14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces mire que aquí vuelve y Pablo le está diciendo a Timoteo, y mire, no descuides lo que se te dio a ti por medio de la imposición de manos. Entonces vemos que en el Nuevo Testamento el imponer manos era una práctica simbólica para darle una responsabilidad a alguien. Entonces estos hermanos tenían la práctica de que cuando iban a nombrar a un anciano o a un pastor o un obispo, como se le llama en otras versiones, lo que hacía era que se le imponía en la mano en un acto simbólico, haciendo referencia a que mira, ahora tú vas a tener una gran responsabilidad. Entonces la imposición de mano iba acompañada de la oración, pero ¿qué? Con el hecho de hacer un acto simbólico. Entonces no hay nada pecaminoso ahí. Así mismo pasa con el aceite. El aceite también es un acto simbólico porque representa al Espíritu Santo. Sabemos que todos tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, en nosotros. Pero el hecho de que un hermano tenga aceite, ore con aceite, no va a hacer que ese hermano tenga más poder que otro hermano que ore sin aceite. Cada uno tiene su forma, es cuestión de forma. Cada hermano va a orar como se siente cómodo, como desde muchos años atrás lo ha venido haciendo. El punto aquí es, debemos orar pidiéndole a Dios que se haga su voluntad. Amén. Si quiere imponer las manos o si quiere usar aceite, puede hacerlo. Pero recuerde, hermano, que no es la imposición de manos y el aceite lo que da el poder. Es el Dios y nuestro Señor Jesucristo el que tiene el poder de hacer o no hacer lo que nosotros pedimos. Entonces eso es ahí donde radica. El punto es la oración, es orar por el enfermo. ¿Cómo lo voy a hacer? Quiero imponer la mano, quiero echarle aceite o ninguna de las dos, no hay ningún problema. El punto es oremos por él. Si está lejos, si está en otro país y tiene que hacerlo por una plataforma, no hay problema. El punto es orar. Si no puede tocarle la mano, no puede echarle aceite, no hay ningún problema. El punto aquí es la oración. Esa es la doctrina fundamental. Ya el cómo es de cada quien y es respetable. No podemos crear disputas por ese punto. Claro, así es. Bueno, ya vamos cerrando, hermano Kevin. De verdad que ha sido un gozo maravilloso estar aquí. Compartiendo la palabra del Señor. Con relación a lo que has venido diciendo, es muy normal, amados hermanos, que el cristianismo tenga elementos de la cultura judía. Pues recordemos que Jesús era judío, sus predecesores más influyentes eran judíos, y era muy normal que el cristianismo en sus inicios conservara ciertos elementos del pueblo judío que hoy por hoy todavía, hermano Kevin, se reflejan en nuestra sociedad moderna. El canto, las alabanzas, las reuniones, todo este tipo de cosas hacen parte de la cultura judía, obviamente ya de otra manera demostrada o practicada en nuestro mundo moderno. Bueno, amados hermanos, hemos culminado este tema acerca de la doctrina general y fundamental.